Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, y con mucho placer, tengo para ustedes a un invitado de lujo. Se trata de don Alfredo Vargas Cava, quien es traductor e intérprete de la Corte Suprema de Houston, Texas. Con él conversaremos de un tema medular para la República Dominicana, el tema haitiano, del cual es un acabado intelectual que aporta mucho para esta temática. Con él conversaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Don Alfredo, permíteme darle las gracias por estar de nuevo en este programa. Y quiero decirle que el presidente de la República ante la ONU se quejó amargamente porque el CARICOM, los pinos del CARICOM, no le habían prestado la suficiente apoyo para que la milicia de Kenia fuera lo suficientemente lista para que acabara con las bandas que están actuando en lo inmediato en Haití y tuviera Haití la proclividad de arreglar la crisis que actualmente le ocupa. ¿Cómo usted ve esta solución? Bueno, en primer lugar, le agradezco que me haya invitado a compartir este momento con ustedes y darme la oportunidad de dar mi perspectiva, mi opinión, mi perspectiva, porque yo soy cibaeño, aunque tengo más de 60 años que no vivo en el Cibao. Yo tengo 72 años y prácticamente toda mi vida he vivido más en Alemania, Francia, Suiza y ahora en Estados Unidos. Tengo ya 24 años. Entonces, Pero ciudadano del mundo. ciudadano del mundo, efectivamente, y trabajo en todo el mundo de una manera continua. Mi trabajo como intérprete de la Suprema Corte en Texas es remoto, por eso ven que tengo esos audífonos, lo cual me permite cada 3 meses pasarme un mes en Francia y después vengo a Estados Unidos y entonces trabajo acá. Tiene el mapa de la isla. Sí, porque Vamos a hablar de los dos países. sí, la crisis de Haití, esta crisis que Haití está viviendo, no es una crisis que surge por algo inmediato. En mi perspectiva, y luego le contaré cómo es que Haití entra en mi vida, la crisis de Haití es una crisis congénita, o sea, data desde el 1 de enero de 1804, cuando ellos cogieron un modelo de Estado que no correspondía a su población, porque la población de Haití no es negra, realmente ellos son africanos. Y así como los blancos, lo hay rubios o azules, lo hay eslavos, lo hay rusos, lo hay escandinavos, los hay latinos o otomanos, o en la población del Extremo Oriente los hay coreanos, japoneses, chinos. O sea, el hecho de la piel o de la forma de los ojos, de la cara, la etnia, no es lo que determina en la humanidad cómo surgen las naciones y los pueblos. Y eso ya tienen ya 220 años y ahora 30 y tantos años, 34 años, que no ha dado como resultado una gobernabilidad. Por eso lo que está fallido en el vecino nuestro es el Estado. Por eso las crisis que Haití lleva 30 años viviendo entre caos y anarquía han probado, por ejemplo, con la MINUSTAH, o sea, la ONU. Ha habido intervención directa de los Estados Unidos. Esta vez hay una intervención
de países en donde han tratado que la raza no sea un factor. Por eso lideré a Kenia y lideré a algunos países del CARICOM. Y tercero, hay novedad que el ejecutivo que está llevando el día a día del gobierno haitiano es por primera vez un consejo, o sea, varias personas que no es una sola persona. El modelo de Estado es lo que Haití debe enfocarse primero hacia dónde vamos a llegar para poder resolver la crisis que puntualmente ha ido evolucionando. En el sentido de que cuando usted tiene fiebre, digamos de 40, 41, esa fiebre no es la enfermedad porque es simplemente un síntoma. Y el síntoma de la anarquía y el caos que Haití tiene por lo menos 30 a 34 años viviendo no es nada nuevo, porque en 220 años que ellos tienen, rara vez ha habido gobernabilidad. Mi, ¿Por qué yo Solamente conozco también Haití? Cuando Duvalier hubo gobernante. Sí, yo quiero explicarle por qué yo conozco Haití del modo que yo lo conozco. Sucede que cuando yo era estudiante universitario en Francia, a mis 22 años, yo me dije, ¿qué puedo yo hacer por mi país? Y no qué el país puede hacer por mí. Frase que yo aprendí cuando yo era un niño de 9, 10 años, en tiempo de Con Kennedy. Kennedy. Sí, cuando la Alianza para el Progreso. Sucede que yo me dije, bueno, el turismo puede ser una solución para la República Dominicana. Y dicho y hecho, comencé desde el 73 a venir a la República Dominicana para decirle, señores, hay que traer turismo de Europa. Yo ni siquiera estaba consciente qué era lo que eso significaba, porque los turistas tienen que tomar un avión. Y ahí comencé yo a descubrir que el avión es carísimo, que el país no tenía hoteles, que nada. Y por suerte, ya yo me había mudado a Suiza, yo vivía antes en la frontera francesa con Suiza, donde fui a la universidad, y coincidencialmente a partir del 76, un grupo operador de Suiza comienza una operación de charter de Zúrich, Ginebra, donde yo vivía, a Puerto Príncipe, Haití. Y de Puerto Príncipe, como no podía despegar el avión para regresar a Suiza, tenían que hacer escala en Pointe-à-Pitre, que es la isla francesa de Guadalupe. ¿Qué había en común entre Ginebra, Haití y Guadalupe? Que hablaban francés. Y en el caso de Suiza, no tenían los haitianos, vamos a decir, esa carga histórica que tenían con Francia, porque fue el país del cual se liberó. Automáticamente, yo que tenía ya 4 años, 3, 4 años, viajando por toda Europa para ver si yo sacaba algún vuelo de Iberia, y yo viajé en 5 países en 15 países durante 5 años para poder sacar 10 turistas. Ese charter de Suiza a Haití hizo que yo le demostrara a los dominicanos de la época, yo venía cada 2 o 3 meses al país, de que el turismo de Europa era un turismo que podía ser una alternativa, siquiera a largo plazo. Y por eso logré que a partir de 77, un año más tarde, ese charter volara de Suiza a Haití, Santo Domingo, Suiza. En ese año y 2 años que duró la operación, yo iba cada mes a Haití o cada 2 meses, dependiendo. Me pasaba 15 días, a veces pasaba 15 días en la República Dominicana, y de esa manera pude visitar prácticamente toda la costa haitiana, 2.000 kilómetros de costa, todas las playas, todos los lugares. Haití estaba en esa época, en la época de Baby Doc Duvalier. Y era un país que tenía la tranquilidad de Tranca. Y yo venía con una Yo fui empresa en suiza. el 75 a Haití en ese momento. Era 76 al 78, 79, que era que operaba el charter. Entonces, yo pude conocer
íntimamente el pueblo haitiano. Yo hablo 10 idiomas y el francés es uno de ellos. También como lingüista estudié dialectología y por lo tanto no me fue para nada difícil aprender el creol. Ahí me di cuenta, por ejemplo, que el creol de Puerto Príncipe y el de Cahuaitiano o el de Fort Liberté o de cualquier otro sitio no es el mismo. Y esa fue la primera constatación de que el pueblo haitiano son todos negros, si usted quiere, hay algunos mulatos, quizá un Pero está 2%, compuesto por distintas tribus. tribus y etnias. Y precisamente ese conocimiento íntimo de ese Haití que yo conocí y de su población me llevó a ver un Haití que no se aprende en los libros, ni tampoco a los haitianos que usted pudiera haber visto en los batalles. Por lo tanto, también eran haitianos diferentes a aquellos haitianos que yo conocí en Europa. Yo conocí intelectuales haitianos en Alemania y los conocí en Suiza y los conocía en Francia, que estudiaron conmigo. Pero es diferente cuando usted va al país y lo conoce de esa manera íntima, en donde usted promueve la cultura, promueve el turismo y además trae divisas. Entonces, eso fue lo que para mí fue fundamental. De eso ya hará 48 años y fue el punto de partida en el cual yo pude consolidar eso que es hoy en la República Dominicana 15 a 30% del Producto Interno Bruto y que ha abierto las puertas del mundo al país. Y si Pero usted comparamos, llevó de poco visitante a 1 millón y pico de visitantes europeos. ¿Cómo fue eso? bueno, eso que comenzó en el 76 con un charter de Suiza a Haití, que luego trajo en el 77 a República Dominicana, evolucionó cuando se crea la Secretaría de Estado de Turismo en el 78, 79, a que el secretario de Estado en esa época me pidiera que hiciera un reporte o propusiera cómo organizar el turismo de Europa hacia la República Dominicana. Ya yo lo tenía bastante claro porque estaba operando charters de Suiza. No sé si tiene idea de lo que eso cuesta. Cada vuelo costaba $250,000 por vuelo. La República Dominicana no tenía prácticamente hoteles de playa y los poquitos hoteles que comenzaron a haber de lujo, podía ser Casa de Campo, apenas se estaba construyendo, el Hotel Romana, hoteles de playa como el Villas del Mar o el Montemar en Puerto Plata, o lo que se estaban comenzando a construir en Playa Dorada por el Banco Mundial, no era nada hecho para lo que podía ¿Y ser dónde se ese turismo de alojaban Europa. entonces? ¿Dónde se El punto alojaban? es que a partir del 79 yo me mudo a Alemania como director para Europa de Turismo de la República Dominicana. Seguíamos haciendo en mi empresa privada promoción con el charter de Haití. El charter de Haití, por problemas con la línea de Suiza, dejó de operar y prácticamente me dediqué a promover la República Dominicana porque ya el país, el gobierno, me había dado carta blanca para que yo organizara todo lo que era necesario hacer basado en ese informe, reporte que yo escribí en el año 78, basado en otro que yo escribí en el 74 y basado en 5 años de experiencia viajando 200,000 kilómetros anuales en 15 países. O sea, lo que yo aprendí sobre turismo y líneas aéreas fue haciéndolo y con entrenamiento de líneas aéreas europeas, básicamente la línea española Iberia que comenzaba en la Guerra Fría a desarrollar a España como un destino turístico. O sea, yo tuve la suerte que a mis 22 años, hoy tengo 72, haber crecido en plena Guerra Fría en una industria que es el turismo, que estaba más desarrollada en Europa que en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque en los años 30 es que las vacaciones comenzaron a ser importantes en Europa. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, luego vino la posguerra y en el 60-70
ya había suficiente riqueza en países de Europa Central, básicamente Alemania, un poco Francia, el norte de Italia, lo que es Europa Central. Para tomar España vacaciones. todavía no tenía ese desarrollo de enviar turistas. Ahora, al cabo de 10 años de yo estar en Alemania, en lo que se construían hoteles de playa en República Dominicana, y para eso había que convencer inversionistas europeos. Y fue así donde hicimos una triangulación entre los alemanes, dueños de los aviones, y socios de los hoteleros españoles, a los cuales ellos les suplían, sobre todo en las Baleares, la mayoría del turismo. Por ejemplo, Mallorca era una provincia prácticamente de Alemania. Y de ese modo pudimos empezar en esa área que es hoy el número uno, no solo en el país, sino en el Caribe y entre los 10 destinos del mundo, el área de Punta Cana. Recuerden que aparte del Club Mediterráneo y de Frank Rainieri, que fue el pionero, el primero, que desde el año 71, yo lo conocí a él en el 73, comenzó a hacer promoción del área de Punta Cana. Los primeros que abrieron en grande fue en el año 85 el grupo mallorquí de Barceló, todo lo que es bávaro. Ese grupo vino porque los alemanes, que eran socios de ellos en Mallorca, le dijeron, mira, nosotros podemos traer muchos alemanes, pero no nos vemos que seamos los mejores administradores, ustedes lo han hecho bien, así que vamos a hacerlo en conjunto. Y es una historia larga. El punto es que la República Dominicana quedó como un país estable. Yo como dominicano, que había desde que yo era niño, sido educado internacionalmente, fui también estudiante becado en Estados Unidos, pude ir a Japón, tenía una visión muy diferente. Yo cuando llegué a Europa, la República Dominicana era conocida por Trujillo y Rubirosa. Yo tenía que tener un mapita para decir a la gente dónde era. Pero fue ahí en donde yo vi que la historia de los dominicanos con sus primacías en esa Europa central de Carlos V de Alemania tenía el mismo monarca que Santo Domingo tenía en la época del virrey Diego Colón y la virreina María de Toledo. Y estábamos bajo el mismo emperador. Yo estudié en Besanzón y el canciller de Carlos V era de Besanzón. Entonces para mí fue natural que no solamente yo me interesara de vender la República Dominicana por playas y eso, porque no se podía vender, no teníamos hoteles de playa, sino por su cultura. Y la cultura dominicana no es únicamente la color de gente ni nada de eso, sino una tradición. Yo como cibaeño, yo tengo taíno 20% de ADN, o sea, yo decía, bueno, mi familia, por lo menos yo sé que llegó mis ancestros lejanos en el siglo XV o principios del XVI. E hice mi tareita de aprender la historia. Al mismo tiempo, Haití era conocido no en esa narrativa de que era la primera república negra del mundo que se liberó contra Francia. A los suizos no les interesaba nada de eso. Los suizos lo veían como un país exótico africano en el Caribe. Punto. Entonces, sí vieron el Pero aspecto ellos, positivo. perdón, don Alfredo, ellos lo vieron así, pero los haitianos no lo ven así, ven como otra cosa. Y quizás No, eso es la diferencia que hay entre Haití y República Dominicana, esa verdad nuestra y ese mito que tienen los haitianos. déjeme decirle algo. Una cosa es cómo los dominicanos ven a República Dominicana cuando están allá, pero yo que vine de la República Dominicana y salí desde niño, de joven, y me eduqué en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Europa, la República Dominicana se ve de otra manera. Y no es lo ¿Cómo se ve mismo que yo ahora? ¿Cómo se venga ve como, ahora? como inversionista, por ejemplo, americano, a dedicarme a cultivar caña de azúcar, que yo venga como un turista de un país neutro que busca cultura. Entonces, es importante
el cambiar la perspectiva de cómo usted se ve. Y precisamente yo quería ir al punto que el problema que hay actualmente con el mundo, o sea, las Naciones Unidas, cómo ven los Estados Unidos, cómo se ve Haití a sí mismo, cómo la República Dominicana se ve a sí misma, es que no tienen esa perspectiva. Yo le digo esa perspectiva porque en mi caso se trata de lo que yo he vivido en los últimos 50 años. Entonces, si la República Dominicana es hoy una potencia turística, yo tuve algo que ver con eso porque por lo Muchísimo. menos desde Europa llegué a hacer que el turismo de Europa fuera 20 a 25% del total de turistas que la República Dominicana tiene. Y de decirle a la gente que parecía imposible, yo lo logré. De 0 turistas que habían en el año 74, 75, verdaderos turistas, no visitantes, hombres de negocio. Yo pasé de 6.000 alemanes, por ejemplo, en el 79 a 600.000 12 años después. De 60.000 europeos en el 79 a 1.600.000 para 1996, que fue por razones personales que yo decidí, vamos a decir, hacer otra cosa que no fuera el turismo de República Dominicana. Ahora bien, lo importante de la situación actual. Yo escribí un Don artículo Alfredo, recientemente. perdónme que le interrumpa, pero Sí, yo sé que usted tiene una fórmula bien vista y muy madurada por usted, pero quiero que sea ese desarrollo después de la pausa. Permíteme ese corte, por favor. Don Alfredo, usted tiene una forma muy precisa que me gustaría que lo transmitiera a nuestros amables televidentes, sobre todo, o esa forma que dice consenso, compromiso y diálogo. ¿De qué se trata y qué puede eso aportar para la crisis haitiana actualmente? Haití y República Dominicana, los dos son dos países emblemáticos. Únicamente que Haití nace sobre una premisa falsa que la esclavitud era porque ellos eran Era negros. negro. Entonces, el hecho de que la constitución haitiana desde 1804 hasta el presente creó un estado de negros, que estuvo en la constitución haitiana hasta 1915, les impidió verse como un estado multiétnico de cultura diferente de distintas partes de África. Por lo tanto, el modelo de Estado que ellos deberían haber tenido, y yo lo digo, por los resultados de los 120 años de caos y anarquía, era el modelo de Estado de Suiza, que tiene 8 siglos que funciona, un poquito menos, desde el año 1291. Y como Suiza fue el país que precisamente fue la herramienta por la cual yo conocí a Haití, me ayudó a lanzar el turismo como una actividad económica que hoy representa 30% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y el turismo necesita estabilidad, el turismo promueve la paz, y el turismo tiene la magia de estimular la agricultura, de estimular el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido que Suiza sea un país hoy exitoso? Consenso, aprender a dialogar, hacer compromisos. Entonces, diálogo, consenso y compromiso es precisamente lo que ha faltado en 220 años de historia haitiana. Porque yo no voy a tomar la narrativa que se victimizan, que Francia le quitó esto, que la Francia quitó lo otro, porque la República Dominicana se independiza como Estado de Haití, y nuestro fundador, Juan Pablo Duarte, dice: conoceréis la verdad, y es Y la la verdad verdad lo os que hará lo hará libre. libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es
que la República Dominicana, que se funda en 1844, se fundaba sobre una nación de 350 años de historia, en donde la civilización occidental, hispánica y católica no tenía que ver ni con el color de la piel, ni tampoco con la esclavitud, como los africanos de Haití la vivieron con Francia. Entonces, esa verdad y esa mentira es lo que en los últimos 20 o 30 años ha surgido en el ámbito internacional para hacerle a la República Dominicana una campaña totalmente desleal en la cual se quisiera desmontar el Estado dominicano para el costo humano del caos y la anarquía de Haití, la República Dominicana lo resuelva, pero sin ir a la causa del problema. ¿Por qué es que en Haití hay caos y anarquía? Y lo que yo digo es, en Haití hay caos y anarquía porque el modelo de Estado que tienen hay que cambiarlo. No es hacer elecciones, porque si usted va a hacer elecciones para elegir quién va a tener el dominio del gobierno por los próximos 5 años, va a seguir lo mismo. El problema de Pero entonces, Haití ¿cómo no sería es... esa fórmula suya para que sea legítimo ese consenso? No. Lo del consenso, diálogo, consenso, compromiso, es un elemento esencial para reeducar a todas las élites y clases sociales y clases políticas de Haití, que ellos no pueden tener una narrativa histórica como si ellos fueran los liberadores del mundo y que a ellos hay que darle eh, honor Pleitesía. y pleitesía. Esa narrativa está errónea por los resultados. Si usted ve los resultados de Haití como nación, se va a dar cuenta que algo está mal. Y ese algo está mal porque parten de una premisa falsa. Y eso da conclusiones falsas. ¿Por qué la constitución haitiana, la que han hecho, no funciona? Porque es muy complicada, uno. Dos, no representa los intereses del pueblo haitiano en su mayoría. La mayoría de la gente, por ejemplo, ignora que en 220 años que tiene como Estado Haití, la educación nunca ha sido pública y gratuita. Por eso Pero es que ellos tiene la están educación. diciendo ahora que van a tener elecciones en el 26. Me parece que con las bandas que no han sido derrocadas, no puede haber un proceso eleccionario Le en voy a Haití. ¿Cómo explicar. usted ve eso? Yo lo veo de la siguiente manera. Haití puede hacer todas las elecciones que quieran y van a ser un fracaso. Lo hemos constatado en los últimos 20 años, porque esas elecciones en el Estado, la constitución que tiene, crea la ilegitimidad. Y si hay ilegitimidad, no hay gobernanza. ¿Cómo se recupera la gobernabilidad en Haití? Cambiando el modelo de Estado. Y el modelo de Estado debe ir a un Estado que sea descentralizado. Por ejemplo, Haití tiene 10 departamentos, podría tener, por ejemplo, 4 o 5 departamentos como si fueran estados federados, que lo que permite mucha autonomía y eso va a corresponder con las distintas etnias y culturas que Okay. existen en esas regiones, pero para eso también tienen que tener un gobierno que sea de un ejecutivo colectivo, o sea, 5, 7 personas, 9 personas, dependiendo de la población, que sean el ejecutivo, como es en Suiza. Pero eso significa que ellos no pueden tener el machete o la ley del más fuerte como el recurso para yo imponer mi voluntad. Y por eso, Ni el fuego también, porque todo lo termina con el fuego, con el machete y el fuego. porque el modelo de Estado que ellos escogieron llevó a que tuvieran emperadores, presidentes vitalicios, reyes o dictadores. Y cuando no, entonces yo tomo el poder y yo mando. Eso lleva
a los imperios, sobre todo los que han tenido el mal de haber partido de la falacia que crearon los franceses, no solamente en Haití, que era, los franceses dictaminaron en 1685 que la esclavitud era por ser negros. Y sin embargo, estos negros que ellos compraban en África fueron hechos esclavos por otros negros por otros motivos. Y esas mentiras es lo que han llevado a que problemas que pudieron haberse resuelto hace 30 años no se resolvieran. Haití necesita rehacer una constitución donde cambien el modelo de Estado. ¿Por qué? Porque las dictaduras, la victimización, la falta de gobernabilidad por 220 años viene de que ese país no está siendo gobernado por su propia gente. No hay democracia, haya elecciones o no. Ese no es el problema. ¿Cuál es la oportunidad que yo propongo? La oportunidad que yo propongo es, si Haití está en picada, en caos y anarquía, en donde el Estado ahora mismo no tiene el monopolio de la violencia, bueno, esa es la fiebre, vamos a bajar la fiebre de 42 a por lo menos 38. Y esa es la función que hace Kenia pacificándola. Y esto de Kenia es un poquito por el aspecto racial, pero Pero si no le dan apoyo, ¿cómo un va a tener un momentito, el éxito? asunto que no le den apoyo es porque todavía lo que yo propongo no ha calado en los estamentos intelectuales de los Estados Unidos y Francia de que el mini plan Marshall que necesita Haití tienen que Totalmente. hacerlo rompiendo los paradigmas que han tenido en los últimos 200 años respecto al fenómeno de la esclavitud y lo que Haití ha representado en sociedades como los Estados Unidos, en donde, habiendo una constitución donde se respetaban los derechos del hombre, todavía la esclavitud no fue abolida, sino en 1861, luego de una guerra civil. Y luego pasaron 100 años antes que el fenómeno racial fuese más o menos denunciado. Y todavía pasan otros 50 años y vemos las consecuencias en los últimos 10 con el Black Lives Matter. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema de Haití es un problema complicado de racismo, racismo institucional, que a la vez está siendo manipulado por un país imperial, y nuestra isla, digo la isla, ha sido frontera imperial, tanto del lado del hoy Estado Dominicano, que ha estado bajo 7 países soberanos, y Haití, que surge de la colonia más rica que Francia tiene, basada en la esclavitud de africanos. Pero ellos entonces se declaran la primera república negra del mundo y los dominicanos pagamos los platos rotos. Entonces, esa narrativa histórica hay que cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo no puedo cambiar la historia, pero yo sí puedo escribir la historia de los próximos 50 años, imaginándome hoy qué tengo yo que hacer hoy, qué paso yo debo hacer hoy para que dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, eso que yo me propongo se haga realidad. Esa es la experiencia vivida que yo tengo de los últimos 50 años cuando me propuse desarrollar el turismo de Europa hacia la República Dominicana y se dio la circunstancia de ese charter de Haití. Por eso yo estoy diciendo, señores, Haití es un país emblemático. Si el mundo, Francia y Estados Unidos lo toman como un país emblemático para África, quiere decir que África en el estos Caribe. africanos, perdón, África en el Caribe. no África en el Caribe, sino un país exótico de cultura africana en el Caribe. Porque Ok. África está ahí en África. Los dominicanos, por ejemplo, no somos España en el Caribe, porque medio milenio de historia cambian y hacen un pueblo diferente. La República Dominicana tiene, yo digo que hay 3 repúblicas dominicanas. Estamos los ciudadanos que tenemos, somos la 2/3 parte
o 3/4 de la población dominicana, e históricamente lo hemos sido siempre. Por lo tanto, somos los que tenemos el merengue y la bachata como patrimonio intangible de la humanidad, reconocido por la UNESCO. Sí. Pero el merengue y la bachata es algo cibaeño. ¿Qué es lo que ha pasado con Santo Domingo, que es el otro patrimonio tangible de la humanidad? Yo no le llamo la ciudad colonial, es la ciudad virreinal, porque todo lo que es Santo Domingo, primera y única ciudad del Renacimiento tardío español de época, ese Santo Domingo. Eso hace que con el turismo hemos logrado, y yo he sido arquitecto, que la República Dominicana haya escalado en los últimos 30 años niveles que yo ni siquiera me imaginaba. Estamos entre los 10 primeros países del mundo en turismo de playa. Y en cuanto a turismo de cultura, tenemos una mezcla tan importante que ya se sostiene con 6 aeropuertos intercontinentales. Por eso, la República Dominicana tiene ahora la oportunidad, y eso se está viendo no solamente por el crecimiento económico, sino como la estabilidad política que ha habido en los últimos 50, 60 años, que pese a haber tenido una ocupación extranjera en el 65, no solamente de Estados Unidos y de la OEA, supimos con el compromiso, con el consenso, llegar a que hubiera cambios estables y democráticos imperfectos, porque no perdamos de vista que lo que está fallido no es el pueblo haitiano, es el Estado haitiano que está fallido. Por eso no hay que menospreciar la cultura y el valor que tienen los haitianos. Entonces lo que hay que darle es un objetivo que les dé orgullo a futuro. Y ese objetivo, tanto Francia, Europa como los Estados Unidos lo pueden hacer geopolíticamente, porque África se ha convertido en el siglo XXI el continente que hay que tratar de ganarse el apoyo. Entonces, Haití tendría esa oportunidad, pero tienen que cambiarle el chip, reeducar a los haitianos, que el consenso, el diálogo, la concertación y el compromiso Don Alfredo, pero con de cambiar el esa, modelo de Estado. usted me dijo que ha tenido mucha cercanía o con la haitianos de la diáspora y también haitianos en la isla. Me gustaría saber si ha calado ese planteamiento suyo entre ellos. Actualmente, por ejemplo, yo trabajo con la diáspora aquí en Estados Unidos y en Francia, porque vivo en los dos países. En Francia hay un movimiento que se llama Conferencia para una Soberanía Nacional, en el sentido de rehacer una nueva constitución haitiana, cambiando el modelo de Estado. Dentro de los puntos que tiene el actual consejo, el hecho de que sea un consejo de 8 o 9 personas ya es un logro en la dirección correcta. Sí. Lo que hay que lograr es que antes de esas elecciones se haga ese cambio constitucional en donde se tome en cuenta que los haitianos en 1804, 67% habían físicamente nacido en África, comenzando por Dessalines, que nació en Guinea. Entonces, el alejarse de ese modelo de Estado, que es lo que ha llevado a la situación de hoy, a concebir un nuevo modelo de Estado que obligue a que haya que negociar, puede llevar entonces que los fondos que se prometieron en el 2010, que fueron alrededor de 50 billones de dólares, pero solamente se desembolsaron 10 o 15, porque la mayoría de esos fondos fueron robados, no únicamente por los políticos haitianos, sino también por una asociación de ONGs que yo llamo mercaderes de la caridad, en donde victimizar a Haití y utilizar fondos significaba que de cada dólar que entraba, de 90 centavos, 95 centavos era para la burocracia de todas esas ONGs. Y 5 centavos quizá llegaban a la persona necesitada en Haití, y si en el camino se los robaban,
pues obviamente era un fracaso y es lo que ha pasado. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a recuperar el monopolio de la violencia y con ese Consejo de Gobierno que está ahí, fruto de un arreglo, de un compromiso, hacer una nueva constitución. En los Estados Unidos duraron 11 años escribiendo la suya y los que fueron escogidos para escribir la constitución de los Estados Unidos luego de la Revolución Americana, prácticamente hicieron de ese país el éxito que es hoy. Hay un equilibrio de poderes que Europa en ese momento no lo tuvo. Justamente 2 años después que se termina de la Constitución Americana, en 1787, en 1789 estalla la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa de mucha anarquía, mucho caos y todo eso, hizo algún cambio en el Estado francés. Hizo cambios en la monarquía de la Europa del siglo XVII, pero no se olviden que inmediatamente después vino Napoleón, que se constituyó en emperador, y Francia ya va por su sexta república, la quinta república, y ha pasado por 2 monarquías y todo eso después de la Revolución Francesa. Si esos son los franceses, fíjense cómo los países como Suiza, actualmente la Alemania, son países federales que tienden a tener otro tipo de organización que no es centralista como Francia. Por eso el modelo de Haití debe ser un modelo de Estado donde de abajo para arriba los políticos que son elegidos para la municipalidad o el estado o la región tengan que darle cuenta a sus electores en un consejo de gobierno de 4 o 5 a nivel de ese estado, donde se tienen que poner de acuerdo para que esa decisión sea efectiva. Y dicen los alemanes, confiar es bueno, controlar es mejor. Cada vez que usted tiene un estado que no tiene el control de las decisiones de los políticos, pues acaban pues alzándose con el santo y la limosna. Claro. Y es un asunto de diseño. Entonces, lo que yo Vamos a hacer propongo, la última pausa de sí, Alfredo para volver con la última parte del programa de hoy. Seguida volvemos. Don Alfredo, actualmente en esta semana, haitianos que viven en República Dominicana, ilegales, estaban demandando al gobierno que le dé la nacionalidad. Me gustaría una mirada suya a este problema que por primera vez los haitianos están confrontando incluso en el Palacio Nacional. el problema de que haya haitianos que pidan la nacionalidad viene de esa posición antidominicana de desmontar el Estado dominicano. Desmontar el Estado dominicano significa crear sin dar una solución de cómo se recupera Haití. Es un error que va a llevar con la destrucción de la República Dominicana, porque esos que piden que se dé nacionalidad es porque han entrado al país sin que el país les diga que vengan. Digo yo, el Estado del país, no Sobre empresarios. todo los ilegales no pueden hacer meeting en la calle de República Dominicana ni en el mundo. Tiene que ser a través de su embajada. Bueno, normalmente el problema de que la República Dominicana recibe presiones de que cambie su constitución, de que no aplique sus leyes laborales, de que no aplique sus leyes migratorias, es simplemente porque no han visto el problema de la perspectiva. Y es, si Haití se estabiliza, cambian el chip, cambian de modelo de Estado, todos esos haitianos que ahora están pidiendo nacionalidad, se irían a Haití a reconstruir Haití. Y si Haití se reconstruye con un fondo de lo que ya se han prometido, pero con un cambio de modelo de Estado, ¿no? Y después las elecciones, entonces Haití va a tener que ceder durante 3, 4 décadas, 30, 40 años,
el tiempo suficiente de que no dependan de las limosnas internacionales o de los fondos que se le van a prestar o que se le van a regalar para la reconstrucción de sus avenidas, carreteras, escuelas y todo lo que hay que hacer. Todos esos haitianos irían de vuelta a Haití. Y si la República Dominicana tiene un vecino estable, entonces la Claro. República Dominicana, que es un país que ahora mismo se está abriendo al mundo, lo primero que tiene que hacer es, número uno, no ceder a chantaje de darle la nacionalidad a gente que nuestra economía no necesita. Y segundo, el tratar de que los haitianos que están en la República Dominicana aprendan a conocer la verdadera historia de Haití, no la historia de que ellos ayudaron a Bolívar, todas esas mentiras. Por eso, conocer la verdad, el mantener la soberanía de la República Dominicana como país independiente del imperio haitiano, ese estado fracasado de hoy, no es un error de los historiadores. Es la realidad que ha permitido que la República Dominicana haya alcanzado los niveles de desarrollo que hemos alcanzado imperfectamente en los últimos 50 años. Cualquiera persona que tenga mi edad puede constatar y ver que lo que hemos logrado comparado con toda América Latina es algo extraordinario, pero mucha gente lo ve de la perspectiva incorrecta. Por eso, Porque el problema de Haití se convierte en oportunidades, pero hay que cambiarlo. La República Dominicana, en ningún momento el jefe de Estado que tenemos debe permitir que se modifique nada que tenga que ver ni con la Constitución, ni con aplicar las leyes que ya tenemos y dejarse de oír los cantos de sirenas de organismos internacionales que tienen una agenda antidominicana y antipaíses como el nuestro, no solamente aquí, sino en otros sitios. ¿Y qué le parece que los haitianos están ocupando grandemente la escuela, la salud, donde las haitianas están pariendo en República Dominicana y las dominicanas ni siquiera pueden tener una cama en esos hospitales? ¿Cómo le parece a usted esto? Esto es lo que nos están haciendo a República Dominicana. Mire, yo no soy el presidente ni el jefe de gobierno, pero si me quieren hacer caso, el jefe de Estado, lo primero es, él juró respetar la Constitución y utilizar un poquito de sentido común. ¿Qué nos obliga a nosotros a tener que dedicar 12% del presupuesto de educación o 20% del presupuesto de salud a darle educación gratis a los haitianos cuando la solución es que el problema que tiene Haití, antes de que se ponga peor, se trabaje en preparar a esos haitianos para que vayan a Haití, no para crear artificialmente una minoría dominicana de ascendencia haitiana, que es lo que están tramando todas esa gente que llevan 20 o 25 años creando un relato histórico que no se corresponde a la verdad de la República Dominicana. Yo no puedo decirle que está bien, está mal. Ahora, la solución es que hay que aplicar la ley y que haya un diálogo entre los dominicanos en qué consiste la identidad de los dominicanos y declarar quiénes se están mintiendo en la narrativa histórica de que nosotros no nos independizamos de Haití, de que eso es bueno. Y Recuerden que entre el 44 y el 61 habían muchos pseudos patriotas que eran mercantilistas. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que nos anexó a España y en el Cibao, porque se fundó la capital de Santiago para que el país tuviera su independencia de España. Pero ¿en qué consistía? En liberarnos del yugo haitiano. Sin embargo, no bien pasaron 2 años cuando terminó la guerra de restauración, ya Buenaventura Báez estaba negociando con Estados Unidos anexarnos a los Estados Unidos. Y fue gracias a eso que en 1874 los Estados Unidos obligan al Estado haitiano a reconocer la independencia del Estado dominicano, pero a medias.
a medias porque hubo que esperar a 1929 para que se zanjara el tema fronterizo, porque Haití no reconocía las fronteras del Tratado de Aranjuez. Y parte del problema que estamos teniendo hoy aquí con todos esos indocumentados y con todo ese problema de integración de africanos que quieren que nosotros nos hagamos haitianos y no ellos que vuelvan a Haití, es que el caos y anarquía que hay ahí nos está quitando la propia identidad y mucha gente del gobierno no se da cuenta que la riqueza que tiene la República Dominicana es su propio pueblo, su propia identidad, medio milenio de historia y también el respeto que nos toman porque somos el punto de entrada de, vamos a decir, consenso de la civilización hispánica de Latinoamérica con Norteamérica y en Occidente del mundo anglosajón y el mundo hispánico. Nosotros sufrimos un poco de esa leyenda negra antiespañola que se debe conocer, en donde el mundo anglosajón toma por menos la civilización de lengua española. Y nosotros, antes de que existiera Haití, teníamos 300 años que ya estábamos acá. Como le digo, 2/3 partes de los haitianos habían nacido en África y la otra 1/3 parte que no había nacido en África, los abuelos o los papás sí habían nacido en África. Por eso la identidad cultural y el hecho de que teníamos medio milenio ahora de valores que nos han sido transmitidos, no solamente por el ideario de Duarte, sino por toda la cultura, la religión que venía desde España y desde España hasta prácticamente los inicios de la civilización judeo-cristiana. Eso no es Haití. Entonces, no nos subvaloremos. Yo, viniendo de República Dominicana, supuestamente un país subdesarrollado, yo nunca pensé que yo era subdesarrollado. Yo, hablando español, nunca pensé que Cervantes era menos que Shakespeare o Goethe. Por eso Bueno, tenemos nosotros que recuperar nuestro orgullo. Lo que eso estoy mismo, diciendo es, mire, yo lo único que le voy a decir, don Alfredo, que usted tiene que volver a opinión pública, porque se han quedado tantos y tantos cuestionamientos para usted, que es preciso repetirlo, este diálogo. Yo quiero agradecerle mucho que usted haya vertido tanta temas tan importantes para la realización del pueblo haitiano, cómo puede recuperar su historia y cómo puede recuperar esa crisis que nos abate también a nosotros y nos lleva a nosotros a que tengamos que hacer una nueva reinvención para poder llevar a cabo lo que es la democracia en República Dominicana amenazada por tantos enemigos que estamos teniendo actualmente en República Dominicana. Muchas gracias por darnos su sapiencia, por darnos su visión histórica y de ese dominicano que está lejos, pero que nos llena de orgullo porque está siempre de acuerdo con lo que es este terruño que dejó hace 52 años, pero que está pendiente de él. Muchas gracias. bueno, gracias a usted por invitarme y para mí es un placer volver las veces que usted me invite. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces.